Hoy ha salido la status update de Deltarune. Un momento, ¿ha salido la status update? ¿Qué hago yo aquí grabando? Bien, después de analizar todo el contenido más adelante, redactaré algunas de mis teorías respecto a algunos temas previos, o más bien a quedarme en paz conmigo mismo de lo estresante que sabe que Gaste podría ser Redacte o que Suzy es Suzy, puede o no ser la misma persona y que Chris es el caballero, pero entonces Frisk es Chara y de los Story. De cualquier forma, esto va a ser un vídeo, espero rápido, repasando y detallando sobre la status update o la newsletter de este año y como conmemoración del 8º aniversario de Undertale. Así que pido disculpas de antemano si hay algo que no dije adecuadamente. Bueno, en la newsletter Toby nos recibe con Toriel barriendo las hojas de otoño, sprite que puede o no ser usado en el nuevo capítulo, pero que creo que sí porque Deltarune se desarrolla en época de otoño, solamente que ve estos árboles. Después nos dan una imagen de Frisk, Temi, la diseñadora de muchos personajes de Undertale y persona que ha ayudado mucho en su creación, y Toby Fox. Aquí vemos a Frisk muy mono, con una tartita por sus 8 añitos y un punto de guardado. Creo que es una bonita imagen y quedaos con esta. De aquí en adelante hay algunas cosas más o menos importantes, pero sobre todo nada más que hay dos de Deltarune y Undertale, que son la nueva merch de Fangamer sobre estos juegos y el desarrollo del capítulo 3. ¿Y el 4 y el 5? A saber. Este año no hay nada por desgracia, pero al menos sabemos que el 3 está prácticamente terminado, aunque eso lo repiten cada año y ya lo he escuchado antes. Además, han puesto una canción que no se va a usar al final, porque acompañaba a una mecánica que iban a poner, pero era tan aburrida que la han quitado. Eso mismo han dicho. Se llama Sneaking, que puede traducirse como sigiloso, espiando, de hurtadillas, este tipo de cosas. Y suena así. Una cosa curiosa de este apartado es que tiene la canción de Des, por lo que a lo mejor estamos espiando a Noel, que aquí también estaría en el mundo oscuro, o la misma Des, aunque eso es lo menos improbable. Creo que podrías haber sido usada en alguna de estas partes graciosas como nuevo personaje de la zona, como Noel huyendo de la reina en el capítulo 2. Lo que queda de la newsletter serían unos cuantos sprites de personajes más. Undertale físico ha salido en Xbox, muy random esto aquí, como si nada después de 8 años, pero... Y que Nanel, el diseñador del trío Radio, ha sido contratado para hacer merch haciendo pegatina y más cosas, que seguramente se vendan en Fangamer como todos los demás. Una última cosa de la newsletter, son las travesías del perro con su colaboración con Touhou. Lo siento mucho, pero voy a resumirlo mucho. Y es que ha conocido al creador en profundidad, ha hecho una canción para el nuevo juego de Touhou y el creador ha hecho un remix de Battle Against a True Hero. Está bien, poco más. ぜひ一度やってみてくださいね。 Pues eso sería todo. Ha sido un poco decepcionante, sobre todo porque no sabemos nada de los capítulos 4 y 5. Pero supondré que para 2024, en estas épocas del año, espero y deseo que salgan los nuevos capítulos. Vamos a lo verdaderamente importante. ¿Veis esta foto? Bien. Pues si inspeccionáis en todas, solamente salen descripciones de estas y poco más. Pero, al llegar a esta, del principio, el texto descriptivo es ilustración de Temi, Toby y Chris con una tarta. Chris en vez de Frisk. No sé cómo tomarme esto, pero ha pasado de no haber absolutamente nada relevante a una información muy importante. Cabe la posibilidad de que sea un error, pero estaría divertido ver cómo se desata el caos con las teorías de los fans después de esta revelación. Poco más quiero aportar aquí porque me gustaría que la gente sacara sus propias conclusiones, pero es cierto que el canal de Invoca hace muy buenos contenidos de teorías que recomiendo mucho. Puede ser que la verdadera razón sea que no tengo la seguridad suficiente como para hablar de estos datos exactos, pero... Donde sí tengo seguridad de hablar es en Gaster, como que son las 5 y 17, vamos. La comunidad entera tiene a Mysterious Man como Gaster, por todos los comentarios de los NPC fanáticos, pero echando un ojo por encima me gustaría recordar que Redacted, este sprite en pantalla, por desgracia existe. Concretamente, se encuentra solamente los archivos del juego en la sala 272 o room/water/redacted, con el NPC que dice en Winded Redacted mismo, de ahí su nombre. En mi opinión es una sala muy similar a la de Mysterious Man, así que podría ser una versión beta de la misma. Y si bien esto me encantaría porque hace que deje de pensar en cosas como Suzy es Suzy, solo se ha equivocado, por favor, solo se ha equivocado.
No puedo seguir pensando en el hombre que habla con las manos. Sea cual sea, eso es lo que me gustaría pensar. Pero también quiero hablar de la entrada número 17. Aquí el texto que pone es: entrada número 17. Oscuro. Más oscuro. Todavía más oscuro. La oscuridad sigue creciendo. Las sombras cortan más profundo. El fotón da negativo. Esta frase me la he inventado. Este siguiente experimento parece muy interesante. ¿Qué pensáis vosotros dos? Este texto es el que todo el mundo conoce, pero releyéndolo ahora mismo he pensado en la teoría de que Undertale es un mundo oscuro de Deltarune, a la vez que la imagen de Freeze dice que es Chris. Me está dando un jamacuco. Al final dice: ¿qué pensáis vosotros dos? Pues no hace referencia a muchas cosas, pero si pensamos que Gaster puede saber la existencia de los mundos oscuros y que habita en uno, puede ser que ese vosotros que decía era para el jugador o sus sujetos de prueba, o para el dúo de Chris y Ralsei o Susie, o mejor aún, que Char y Freeze que en verdad sean dos almas separadas que al unirse dan el caballero que es Chris, y esto me lo acabo de sacar de la manga, pero lo que pienso es que puede estar hablando al exterior por pura ciencia. Me estoy liando y el objetivo de este vídeo no es ni resolver dudas ni dar las noticias de hoy, sino haceros sufrir con las mismas incógnitas que yo mismo manejo. Suscribiros para verme en futuras ocasiones si os ha caído bien, y si no, pues nada, hasta que salga el capítulo 3, es decir, nunca. Echad un vistazo a Invoke y a Sir Gary, aunque sabiendo esta comunidad seguro que ya habéis fumado todos sus vídeos. Estamos desesperaditos. Tobias Zorro, ayúdanos y líbranos de este sufrimiento llamado ignorancia. El Toby Fox ha puesto que al descargarte estas imágenes ponga un named en vez de el nombre que se le había dado. Y el MP3, esto lo ha hecho aposta porque en el MP3 al descargarlo te pone Snaking, que es como se llama la canción. Es que de verdad, Toby es zorro. When the light is running low and the shadows start to grow and the places that you know seem like fantasy. Voy a poner Chris en vez de Frisk, a ver qué pasa.